Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Hechos y hoy tenemos el gusto de leer el capítulo 22. Pero antes queremos orar para entregarle este tiempo y ponerlos en las manos del Señor. Así que los invito a que oremos en este momento. Amado Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor, que tú nos regalas en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por ese tesoro tan grande que tú nos has dejado, Señor, de tu palabra, para que nosotros podamos aprender lo que tú tienes para cada uno, Señor. Te pido, Padre, que abra nuestro entendimiento y que, Padre, que tú nos uses para meditar en ella y poder sacar el mejor provecho de esta palabra. Te doy gracias por cada persona que escucha este audio y te ruego que los bendigas a todos. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Entonces Pablo dijo, soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén, bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí carta de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Cuando iba de camino ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y la voz contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que debes hacer. Quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Después me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Pues tú serás su testigo. Les contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús quien me decía, date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Pero Señor, argumenté, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti. Y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon. Pero el Señor me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Entonces todos comenzaron a gritar, llévense a este tipo, no es digno de vivir. Gritaron arrojando sus abrigos y lanzaron puños de polvo al aire. Pablo revela su ciudadanía romana. El comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí, ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado?
Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó, ¿qué está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes, y me costó mucho dinero. Pablo respondió, pero yo soy ciudadano de nacimiento. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano, y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. Pablo ante el Concilio Supremo. Al día siguiente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el Concilio Supremo judío. Quería averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. Bueno, con esto termina el capítulo 22 del libro de los Hechos. Recordemos que ayer los soldados romanos habían salvado la vida de Pablo porque los judíos querían matarlo. Cuando él les pidió a los soldados romanos de que lo dejaran hablar, la gente empezó como a callarse, y cuando él en este capítulo ya empieza a hablarles en su propio idioma. Él empieza a hablarles en arameo y empieza a dar el testimonio de su vida y empieza a contarles que él, así como ellos, también fue perseguidor de la iglesia, que él incluso era una persona que era judío, que era fariseo, que se había instruido en una universidad muy prestigiosa que era la de Gamaliel, y que él era un perseguidor acérrimo de los del camino. Acuérdense que a los cristianos se les llamaba los del camino porque el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. A ellos les llamaban los del camino, y cuando él les dice que él era acérrimo perseguidor, y fue incluso con cartas de los sacerdotes, del sumo sacerdote actual, fue hasta Damasco a perseguir a los seguidores de Cristo. En esa ida a Damasco él tuvo un encuentro, como lo leímos nosotros en el capítulo 9 de este libro, cuando tuvo el encuentro con el Señor, donde él queda ciego, donde el Señor utiliza a un hombre llamado Ananías para que le devuelva la vista. Cuando él regresa a Jerusalén, él quería predicar de lo que había sucedido en su vida, porque ese encuentro que tuvo él con Jesucristo le cambió totalmente la vida. Después de ser un acérrimo perseguidor de la iglesia, se pasó a ser un apóstol de esta iglesia a quien él perseguía. O sea que era un buen testimonio, porque después de uno odiar o perseguir algo que no le gustaba, y después ser seguidor de esto y ser una persona que defendía al evangelio, hay un testimonio. Tiene que haber habido algo muy importante para que una persona tan fanática, tan arraigada a los principios judíos, hubiese cambiado a ser un cristiano. Él les comenta a ellos incluso de que estando dentro del judaísmo y siendo perseguidor de ellos, él incluso estuvo en el momento en que Esteban, que fue el primer mártir, la primera persona que mataron de los cristianos, él estaba cuidando la ropa de él y estaba dando su aprobación a eso. Pero mire que después del encuentro a Damasco, él empieza a contarles la historia que él está narrándoles en este momento. O sea, cómo después de ser un judío radical, pasa a ser un cristiano radical. Y eso él les estaba comentando era porque él se identificaba. Imagínese usted en este momento que una persona lo esté maltratando, le esté pegando a usted, y usted después esté tratando de convencerlo para que él pueda convertirse al cristianismo. Es algo bien interesante, porque después de uno sufrir o padecer de dolor, de maltrato, de rechazo, de todo lo que recibió él, y todavía seguir queriendo de que ellos puedan tener, solamente alguien que se identifica con ellos puede hacer eso. Mire que algo que nosotros tenemos que
tener en cuenta es por qué Pablo no se enojó con ellos, sino que de pronto los entendió y quería que ellos conocieran el camino, la verdad y la vida a Jesucristo como Dios, porque solo uno que ha estado en esa situación puede entenderlos, y él los entendía a ellos. Es como en el caso mío yo tuve problemas con el alcoholismo y yo fui un borracho y tuve muchos problemas, incluso casi me quedo sin vida muchas veces, y otras veces también estuve al borde de perder mi matrimonio, perder mi familia y muchas cosas que tuve a causa del alcoholismo. Y hoy en día me identifico con personas que tienen este problema, y me gusta hablar con ellos y contarles: mire, yo estuve ahí, yo me identifico con ustedes y Dios me rescató, Dios me dio la salvación, Dios me dio una nueva vida. Y eso es lo bonito, que el Señor a veces, yo creo que ha permitido que muchas personas como nosotros, que hemos tenido ese problema del alcoholismo y estos problemas de drogadicción, lleguemos a sus pies y podamos testificar a las personas lo que nosotros éramos. Porque es que cuando nosotros tenemos un pasado, cuando tenemos un pasado oscuro y vemos a una persona que está viviendo en esa oscuridad, uno puede darle la mano y decirle: hey, hay una esperanza, hay algo que te puede ayudar. El Señor está presto a ayudarte a ti, darle la mano, ayudarles, porque uno ya sabe lo que ellos están sintiendo en ese momento. Cuando una persona ha cometido un error borracho, cuando ha tenido problemas con su esposa o con sus hijos y está pasando una necesidad bien difícil, uno sabe lo que él está sintiendo y se puede identificar. Y en vez de juzgarlo, lo que uno hace es entenderlo. Y esto era lo que Pablo estaba haciendo con esta turba, porque él los entendía por qué ellos estaban haciendo eso, porque él también fue perseguidor, y por eso él les está hablando con ese amor que solamente una persona que se puede identificar con la situación de cada persona es la que le puede ayudar. Si nosotros, en vez de juzgar a las personas, muchas veces lo que hacemos es juzgar mucho a las personas por su condición o por el pecado que están haciendo, pero el día que nosotros nos ponemos en los zapatos de las personas, nosotros vamos a poder identificarnos un poco con ellos y poder tener esa misericordia y ese amor para que ellos puedan salir de esa situación tan difícil. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, y de pronto nosotros tenemos la obligación de estar en los zapatos, porque cuando nosotros hemos cometido esos errores, cuando nosotros hemos estado en el pecado, ha habido personas que nos han entendido. Qué bendición tan grande de las personas que nos han hablado del Señor. Yo bendigo a esas personas que en un principio, antes de yo conocer al Señor, cuando yo estaba en esa oscuridad, ellos tuvieron esa paciencia, ese amor por ir hasta donde yo estaba, abrazarme en mi condición como estaba, y darme esa palabra de aliento, decirme que hay una solución, que hay alguien que me ama tanto a mí, que dio a su Hijo único para que muriera por mí, para pagar mis pecados, y que Él tiene para mí una nueva vida que quiere darme solamente si yo lo acepto, solamente si yo decido recibir ese regalo tan precioso de la salvación y del sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. No importa las personas cómo nos estén tratando. Hay gente que no nos quiere por nuestra nueva condición. Hay gente que de pronto por celos, porque ellos quieren tener la vida que nosotros de pronto tenemos ahora, y creen que eso es algo ficticio, o qué sé yo, cualquier cosa que ellos puedan estar pensando, lo mismo que nosotros pensábamos con las personas que estaban antes hablándonos a nosotros. Pero sabe que esas personas están necesitando de la misericordia que Dios tuvo con cada uno de nosotros, de la misericordia con que Pablo también tenía con los perseguidores al identificarse con ellos. Así que esto es un llamado para cada uno de nosotros, que no juzguemos a las personas que todavía no conocen del Señor, que les tendamos la mano, que nos pongamos en los zapatos de ellos para poder llevarles el mensaje de salvación. Ellos necesitan de Dios. Ellos no tienen culpa de lo que están sintiendo, de lo que están hablando, de lo que están haciendo. Recuerden, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestro enemigo no son las personas que no conocen al Señor. Nuestro enemigo no
no son las personas que de pronto nos atacan en un momento dado. El verdadero enemigo es Satanás, que está dentro de ellos, que les mete en la cabeza muchas cosas para que nosotros, o para atacarnos a nosotros. Así que parémonos firmes, reprendamos a Satanás, porque Satanás es el que está detrás de todo esto, y empecemos a identificarnos y a llevar el mensaje de salvación en amor a las personas que aún no conocen del Señor. Ellos son ciegos, ellos están vendados por la religiosidad, por todas las cosas que el enemigo ha colocado en su mente. Por eso ellos no conocen del Señor, y nosotros necesitamos llevar la misericordia y el amor de Dios a las personas que aún no conocen de Él. Así que vamos a orar, no solamente por estas personas, sino por nosotros, para que el Señor nos llene de su amor, de su compasión y de su misericordia, para poder seguir adelante con este camino que el Señor nos ha permitido llevar, el mensaje de las buenas nuevas a las personas que aún no le conocen. Así que oremos en esta mañana. Amado Padre, gracias te damos por esta palabra que tú nos has regalado en este día, Señor. Gracias, Padre Santo, porque de verdad, Señor, que debemos de ponernos en los zapatos de las personas, Señor, de identificarnos con cada uno de ellos, Señor. Gracias porque hemos pasado por situaciones difíciles en nuestra vida, pero todas han sido también por misericordia tuya, Señor, para que nosotros podamos entender a las personas que en este momento están padeciendo por esas situaciones que nosotros ya pasamos, Dios. Ayúdanos a tener ese amor que tú tuviste con nosotros, Señor, esa misericordia y poder esperar en que nosotros podíamos cambiar, Señor. Así que ayúdanos, Padre Santo, a ser como tú. Bendice a cada persona que escucha este audio, Señor, y te pido, Señor, que nos bendigas el resto del día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.